SAGE realmente lo que tiene, bueno, es una empresa de desarrollo de soluciones de gestión empresarial para pequeñas y medianas empresas, desde el software y los servicios a la consultoría y formación. Es una oportunidad, como ya se ha comentado, realmente el cambio es bueno para las compañías de software y bueno, pues ahí tenemos muchísimo trabajo que llevamos desarrollando ya desde este verano con todos los borradores que han salido y bueno, pues tenemos muchísimo trabajo por delante todavía. SAGE está repartido en 3 grandes divisiones: gran empresa, mediana empresa y pequeña empresa, que son las que nos ocupan fundamentalmente hoy. Cada una de ellas está especializada en un segmento de mercado y damos, bueno, pues facilitamos todo el servicio, porque SAGE es una empresa de servicios relativo al software de gestión y las soluciones que requieren nuestros clientes. Entrando en lo relativo a XBRL, bueno, esta transparencia para que vean datos de SAGE, bueno, somos 13.400 empleados, cotizamos en FTSE 100, tenemos presencia en 19 países. Es una asamblea de XBRL España, realmente XBRL tiene un componente internacional muy importante. Tenemos 15 centros de I+D, 1,5 millones de clientes con contrato de servicio. Hablamos de muchísimo volumen de clientes, ¿no? Y bueno, tenemos 400.000 consultores independientes y 23.000 distribuidores. ¿Qué ventajas tenemos con XBRL? Estamos hablando de datos estructurados. Hace nada hemos tenido un estudio de varias aplicaciones de software. Cuando sacamos un balance, por ejemplo, a Excel, que es algo parecido a lo que podría ser XBRL para que lo entendamos los economistas, yo no soy técnico, cuando yo me importo de cualquier contabilidad un balance y lo imprimo en Excel, lo veo estupendo y los datos son similares, ¿no? Yo he metido mis mismos hechos contables, los he impreso y todo es igual. Pero realmente si trato esa hoja Excel desde el origen, no es igual. No puedo importar esa hoja Excel a mi contabilidad, por ejemplo, porque cada uno tiene un formato distinto. Aunque no lo veamos, es la realidad. Con XBRL lo que tenemos es lo mismo aquí y allí. Da igual. ¿Qué otra ventaja tenemos? La comunicación y el traspaso de información que pueda ser tratado en destino y que es un proceso automatizable. ¿Cuántas horas habremos dedicado, aquellos que nos dedicamos un poco a la contabilidad, a tener que sacar información para ir al registro? Yo siempre, alguna vez hemos caído seguramente alguno en hacer la cola al registro del 30 de junio en Madrid y juras y perjuras no volver a tener que hacer esa cola y haces todo lo posible para adelantarte, ¿no? Todo lo que sean ventajas desde el punto de vista de facilitar a la pyme española el tener la información más rápida y sin necesidad de problemas, mucho mejor. ¿Qué integración existe fundamental desde las herramientas de software? Con bancos y con el registro mercantil. Son los dos grandes caballos de batalla donde ganaríamos mucho tiempo desde el punto de vista del cliente, ¿no? Y por otro lado, el poder hacer una firma y enviarla también es otra facilidad más que se puede aportar desde los ERPs o pequeñas aplicaciones de contabilidad. He apuntado un par de inconvenientes. Estar adaptado al último cambio legal pues requiere quizás un esfuerzo por parte de la pyme. Entonces uno de los inconvenientes es propio de tener el software adecuado. Ya no solo el software, además el nuevo plan contable requiere formación y no es como el antiguo plan contable que quizás era muy estático. Con las NIF hay mucho cambio, se derogan leyes, entran nuevas. Entonces realmente hay mucho cambio y bueno, pues el cambio es bueno y hay que estar adaptado a ello, ¿no? He apuntado también un puntito que nos salió en uno de los grupos de trabajo. Pongo entre interrogantes la información estructurada, porque realmente los datos contables, cuando van en el balance o en la cuenta de pérdidas y ganancias o en los nuevos estados, realmente son datos. Pero ¿qué pasa con la memoria y todo el texto que metemos ahí? Por eso pongo información no estructurada. Ahí queda un poco, quizás sea todavía, no usamos, ¿no?, las auditoras, ni nadie usa un analizador semántico, por ejemplo, para la memoria, y no creo ni que haga falta, ¿no? Pero realmente pues todavía quedan ahí algunas cosillas que igual que, bueno, pues no deja de ser texto al fin y al cabo, ¿no? Y por mí, yo creo que esto ya está rematado.